Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en una clase de economía donde vamos a retomar el tema del flujo circular del ingreso. Vamos a explicarlo rápidamente lo que habíamos visto en la clase pasada. Algo también volvimos a repasar y reafirmar en la clase presencial y le vamos a añadir un agente más, es decir, al esquema que nosotros habíamos visto la clase pasada, vamos a añadir una persona más, una parte más dentro de esta relación que tenemos, que ya vimos entre las familias y las empresas. Lo bueno es que ustedes vayan viendo esta clase, la vayan pudiendo seguir a partir de este video que vamos a ver, o sea, de esta clase grabada, y que después también puedan ir viéndolo en la hoja, en el cuadernillo, para ir entendiendo lo que yo voy a ir diciendo, lo van siguiendo, pueden marcar con colores las flechas, los cuadros, o añadir palabras claves que nosotros vamos a ir viendo. Algo que les quede, algo que después con solo verlo digan o entiendan qué es lo que han querido decir. Muchas veces también lo que les pasa es que tomamos apuntes o escribimos algo que el profe dijo o una oración y después no entendemos por qué lo escribimos. Entonces, palabras fáciles, este esquema es bastante sencillo si lo entendemos, como siempre les digo, pero sobre todo tiene las palabras claves ya en el gráfico o en el cuadernillo como está, que les permite entenderlo y que les permite ver las relaciones que existen entre las familias, las empresas y hoy vamos a añadir al gobierno. ¿Sí? Entonces, para retomar, nosotros habíamos visto a las familias como las unidades de consumo, aquellas personas, individuos que consumen. Algo que no les aclaré, creo que en el turno noche o en el turno tarde, en uno de los dos de los que asisten el día jueves. Este esquema que nosotros vemos tiene tres condiciones importantes, que es sin ahorro, ¿sí? Que es sin la condición de ahorro, que todos los ingresos que obtienen las familias lo hacen y lo gastan, ¿sí? Lo obtienen y lo gastan. Ese es un axioma, se le llama, o un ítem que siempre se va a dar. Nosotros nos adelantamos un poco, pero después lo vamos a ir haciendo en orden. Esos ingresos que las familias tienen por vender los factores de producción, todo lo utilizan para consumir. Son unidades de consumo, todos los ingresos que tienen lo consumen. Y yo les ponía el ejemplo a una de las burbujas que si una familia tiene un ingreso de 50.000 pesos, los 50.000 pesos los utilizan para producir bienes y servicios. ¿Por qué este axioma, por qué esta definición o esta oración o condición, mejor, me gusta esa palabra, condición en este gráfico? Porque si no tendríamos que apartar parte de los ingresos y colocarlos como ahorro. Como todos los ingresos, a modo de simplificar esta lógica, todos los ingresos son gastados, esto significa que las familias no ahorran. Esa es la primera condición. Hasta ahora hemos visto la condición de que no existe gobierno, solamente se relacionan las empresas y las familias. Hoy vamos a ver cómo se añade, cómo interactúa el gobierno con las dos partes, tanto con las familias como con las empresas. Y la tercera condición importante de este gráfico, que también se da en el gráfico que vamos a ver en el día de hoy, es que las empresas producen y venden todo en el mercado interno. Es decir, no existe una exportación, no existe importación, sino que todo lo que se consume en el país lo consumen y es producido por las empresas. Las empresas, todo lo que producen, lo producen para venderlo dentro del país. Eso es importante, ¿por qué? Porque antes se daba
pero otro nivel, por así decirlo, de dificultad de este flujo circular del ingreso es cuando añadimos al mercado externo, cómo interactúan las empresas y las familias con ese mercado interno ante importaciones, exportaciones y demás. Entonces, para resumir y para poder empezar todos juntos con la misma idea, lo que vimos hasta la clase pasada es como la parte más, el gráfico más simplificado dentro de todo lo que se puede hacer, ¿sí? Dentro de todo lo que se le puede ir añadiendo a este flujo circular del ingreso. Lo más sencillo, lo más simple es familias y empresas. Estos dos agentes que interactúan entre sí. Hoy vamos a ver el mismo gráfico, pero al mismo gráfico le añadimos otro agente que es el gobierno. Otra parte que interactúa con las familias y las empresas. Pero es el mismo gráfico, es el mismo flujo circular del ingreso que se le añade el gobierno. Y este flujo circular del ingreso se le dan dos condiciones. En el anterior que habíamos visto la clase pasada eran tres. En este se dan dos. Se dan que las familias no ahorran, es decir, todos sus ingresos lo gastan, y que las empresas solo producen para el comercio interno, es decir, solo producen para venderlo en el país. ¿Cuál es el que no se cumple? Que no existe gobierno. ¿Por qué? Porque se lo vamos a añadir y lo vamos a explicar. Entonces nosotros arrancamos, o yo generalmente lo comienzo a este gráfico explicando desde el lado de las familias. ¿Por qué desde el lado de las familias? Porque, como ya dijimos, es un flujo circular, es continuo, es decir, nunca hay un inicio ni un final, sino que siempre está retroalimentándose. Las familias dependen de las empresas dependen de las familias. Y habíamos dicho que las familias las definíamos como unidades de consumo. Aquellos individuos particulares que tienen los factores productivos, son dueñas de los factores productivos y a su vez consumen o son unidades llamadas unidades de consumo. Compran, dice, y consumen bienes y servicios. ¿Cuáles son los factores productivos? Para que se acuerden siempre 3. Tierra, capital y trabajo. Tierra, capital y trabajo son los factores productivos que las familias, los individuos poseen, son de su propiedad. ¿Y dónde los comercializan? ¿Dónde los venden? ¿Dónde los disponen? Dentro del mercado de factores productivos. Ese mercado ya habíamos hablado de que no es un lugar físico, no es un lugar real, sino que es donde yo ofrezco mis factores productivos y las empresas consumen esos factores productivos. Por eso la flecha como flujo real, nace desde las familias y tiene el sentido que va hacia las empresas. Va desde las familias, factores productivos, hacia el mercado de factores productivos. Y desde el mercado de factores productivos sale la flecha con sentido hacia las empresas. Las empresas compran esos factores productivos. ¿Y por qué es una línea continua? ¿Por qué es una flecha continua? Porque es un flujo real de bienes, ¿sí? Bienes o servicios. En este caso, podemos dar un ejemplo de cómo nosotros ofrecemos nuestro trabajo. Tal vez ustedes, porque están saliendo de la secundaria, todavía no han tenido la posibilidad, pero alguna vez tal vez han escuchado páginas, ¿sí? O perfiles donde nosotros podemos subir nuestro currículum. ¿Qué es el currículum? Donde nosotros nos presentamos cuáles son nuestras habilidades y experiencias para poder calificar para un nuevo trabajo. Entonces existen lugares virtuales donde nosotros podemos subir el currículum, conocer las propuestas vigentes para poder acceder a un trabajo y intentar poder ser elegido en este tipo de entrevistas. Entonces, esto podría llegar a ser un mercado de factores de producción.
¿Por qué? Porque nosotros estamos ofreciendo nuestro trabajo, ofreciendo nuestras cualidades, nuestras experiencias, nuestra trayectoria dentro de nuestras funciones, y a su vez las empresas están en la búsqueda de trabajos. Una empresa que necesita un contador, por ejemplo, publica una oferta laboral donde dice se necesita contador recibido con años de experiencia, manejo en tal sistema, preferentemente de tal edad, remuneración pretendida tanto. Entonces, esa es la oferta laboral. Y también nosotros podemos ofrecer nuestro trabajo intentando aplicar a esa oferta. Ese podría llegar a ser una especie de mercado de factores de producción, ¿sí? Para que ustedes entiendan cuál es uno de los factores de producción llamado trabajo, ¿sí? Los otros también son necesarios para que las empresas puedan brindar sus bienes y servicios, producir sus bienes y servicios. Entonces, estas empresas que pagan salarios, otorgan beneficios, pagan rentas por la tierra, es un flujo monetario. Es decir, siempre que haya dinero, hay una línea continua. Siempre que haya bienes o servicios, hay una línea, continua. En la anterior, cuando hay flujo monetario, cuando hay dinero, hay una línea o una flecha intermitente. Por eso desde las empresas nace una flecha intermitente que va hacia el mercado de factores de producción. ¿Para qué? Para pagar esos factores de producción. ¿Y a quién le llega ese ingreso? ¿A quién le llega ese dinero? Le llega hacia las familias. Por eso la flecha nace del mercado de factores de producción y llega a la familia. ¿Cómo qué? Como un ingreso. Y ese ingreso las familias lo gastan todo, ahorran, lo invierten, no dice nada. Solo nosotros sabemos que como axioma, como condición en este flujo circular del ingreso, las familias gastan todos sus ingresos. Es decir, no ahorran todos los ingresos que obtienen por vender los factores de producción, lo gastan. Y ahora siguiendo el sentido de este flujo circular, podemos decir que las empresas, ¿qué hacen con los factores de producción? Los transforman y producen bienes y servicios. Esos bienes y servicios que estudiamos en administración con el enfoque sistémico, esa salida que le llega al cliente, esos mismos bienes y servicios son los que las empresas producen. ¿Y dónde los comercializan? En el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Por eso las palabritas son claves, pero si ustedes van siguiendo un orden lógico y secuencial o entienden el proceso como es, este esquema no se lo aprenden de memoria, solo tienen que saber qué es lo que hace cada uno, entender qué es lo que hace cada uno y cómo lo paga, que es básicamente la relación que tienen. Entonces podemos decir que estas empresas producen bienes y servicios, lo venden en el mercado de bienes y servicios. ¿Quiénes los compran? Los compran las familias, ¿sí? Obtienen esos bienes y servicios, las empresas lo venden, las familias los compran. ¿Por qué los compran? Porque eran unidades de consumo. ¿Y con qué dinero lo compran? Con el ingreso que obtuvieron de la venta de factores de producción. Ahora, esa era una línea continua, la de recién. Venta de bienes y servicios nace de las empresas, va hacia el mercado de bienes y servicios y desde el mercado de bienes y servicios con sentido hacia las familias. Es importante que las flechas las hagan bien, porque el sentido de la flecha no es un capricho, como ya lo dije, sino que tiene justamente un significado, un porqué. Nace de las familias, va hacia el mercado de factores de producción, en este caso, nace de las empresas como venta de bienes y servicios, va hacia el mercado de bienes y servicios y desde el mercado de bienes y servicios surge una flecha que va con dirección hacia las familias, como con el significado de la compra de esos bienes y servicios. Y ahora podemos decir que luego está el pago de esos bienes y servicios. Ninguna empresa, uno va al supermercado, al almacén, nos regala los bienes.
Si yo voy de viaje, un servicio de transporte tampoco lo tengo gratis, yo lo tengo que pagar. Entonces, con un flujo monetario desde las familias sale una flecha hacia el mercado de bienes y servicios y es ese gasto o ese consumo que las empresas, que las familias realizan. Es un dinero, un flujo monetario que va hacia el mercado de bienes y servicios. Y desde el mercado de bienes y servicios como un ingreso, con una flecha intermitente, desde el mercado de bienes y servicios hacia las empresas. Ahora añadimos una unidad más, que es la llamada gobierno. Y el gobierno no es los políticos, ¿sí? Los políticos serían una parte o la parte dirigencial del gobierno, pero el gobierno cumple una función importante en cualquier sociedad, ¿sí? Habla de que demanda de bienes y servicios y factores productivos, pero a su vez es el encargado de prestar servicios, de realizar ese gasto público en la sociedad. Sin entrar en confusión o alguna opinión particular, el Estado o el gobierno es el encargado de no me sale la palabra, es el encargado de garantizar, eso es lo que quería decir, garantizar esos servicios públicos, que se den, que lleguen de buena manera, pueden ser privatizados o no, pueden ser concesionados o no, pero el gobierno es el encargado de realizar esa distribución también de riquezas dentro del país. No es el encargado, mejor dicho, es el que debería garantizar que esté realizado de la mejor manera y de la manera más justa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona el gobierno con las empresas? El gobierno paga servicios, ¿sí? Paga con una línea punteada desde el gobierno hacia las empresas. Pago de contratos, dice el gráfico. Y las empresas le venden bienes y servicios. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el gobierno va a realizar una calle nueva o va a pavimentar una calle. Dentro de las obligaciones del Estado, es el encargado de garantizar de que existan buenas rutas, buenas conexiones entre las ciudades. El gobierno en sí, existen empresas públicas, ya lo vimos en las unidades de administración, pero también necesita de otros para poder, de otras empresas para poder lograr ese cometido, ese fin. Entonces, ¿quién le da esos bienes y servicios? ¿Quién va a ser el encargado de venderle el portland, de venderle el asfalto, de vender o de realizar el servicio, la obra de construcción? Un particular, mejor dicho, una empresa. Entonces, las empresas dan sus bienes y servicios, esa producción de bienes y servicios, y a su vez el gobierno paga esos contratos, esas concesiones de explotaciones, ese contrato de construcción o reparación de una plaza, paga esos contratos a través de un flujo monetario. Esa sería la relación entre gobierno y empresa. Y por otro lado, ¿cómo se relaciona, y esto es muy importante, cómo se relaciona las familias con el gobierno? Las familias, como ya sabemos, son las dueñas de los factores de producción. ¿Cuáles son? Tierra, trabajo y capital. ¿Cómo el gobierno trabaja? ¿Quiénes son las personas que trabajan en el gobierno, en los organismos estatales? Son las familias, son las unidades individuales de consumo que otorgan su trabajo y por supuesto también se les paga. Entonces, esa misma relación con el gobierno también está. Entrega de factores de producción con un flujo real, pago de contratos, no, pago de factores, no me sale la palabra, pago de factores a través de un flujo real. Entonces, desde las familias nacen los factores de producción, porque es la dueña de los factores de producción, y el gobierno paga esos factores. Y por último, hay una doble relación entre el gobierno y las familias. Ya vimos la relación de pago de factores contra la producción o la entrega de factores de producción. Vamos a ver la última. ¿Cómo
el gobierno a través de los impuestos, por eso nace de las familias una línea punteada, un flujo monetario de dinero desde las familias que deben pagar los impuestos al gobierno. Deben aclarar, y esto lo podemos ver ahora en la clase que hagamos virtual, cómo la diferencia entre impuesto, tasa y contribución, cómo el gobierno recauda dinero, es decir, nace de las familias y va en dirección hacia el gobierno, en línea punteada, recauda a través de los impuestos. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno o qué debería hacer el gobierno con esos impuestos, con ese dinero que el gobierno recauda? Obviamente le va a pagar los contratos a las empresas, va a pagar los factores de producción a la empresa, los factores de producción a las familias, pero a su vez debe realizar el gasto público a través de construcción de hospitales, pago de sueldos de docentes y demás, ¿sí? Todo lo que se llama gasto público que el gobierno debe recaudar dinero y después devolverlo a la sociedad es ese flujo real de bienes y servicios que llega hacia las familias, ¿sí? Esa es un poco la doble relación que hay con las familias. Yo un poco siempre la crítica que le hago a este gráfico es que el gobierno también le cobra impuestos y realiza gasto público a las empresas. Pero viéndolo un poco más detenidamente, el gasto público va siempre desde un particular, o el gasto público va siempre hacia el particular, el gasto público o los impuestos siempre los termina pagando un individuo, ¿sí? Más allá de que existen impuestos que se les aplica a las empresas, ¿sí? Entonces, repasando y para terminar, ¿qué es lo que el gobierno, cómo se relaciona el gobierno con estos dos individuos? Con las empresas le venden bienes y servicios y el gobierno se los paga. Con las familias le dan factores de producción, el gobierno se los paga. Y a su vez, la doble relación con las familias, el gobierno recauda impuestos, recauda dinero a través de los impuestos y debe devolver ese dinero recaudado a través del gasto público, a través de ese flujo real, ¿sí? Bueno chicos, hasta acá este pequeño video. Vuelvo a repetirles, traten de escuchar la clase y escucharla leyendo el gráfico para que lo puedan entender. Marquen las dudas que tengan y lo hablamos en la clase a través del Meet, ¿sí? Nos vemos enseguida.